Dios es bueno, ¿lo cree? Incline su rostro conmigo en esta noche y vamos a orar. Padre, muchas gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por tu bondad, Señor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias porque siempre tienes un cuidado muy especial con cada uno de tus hijos, Señor. Y estamos seguros y estamos, Padre, sabidos que nuestra estancia en este lugar es por ti. Se trata de ti, Señor. Y queremos, Señor, agradecerte con todo nuestro corazón por este tiempo que nos regalas. Permítenos disfrutarlo al máximo, de tal manera, Señor, que podamos escuchar tu voz, que podamos, Señor, oír tu palabra y ponerla en lo más profundo de nuestro corazón, Señor, y que se quede ahí, de tal manera, Señor, que nos lleve a poder vivirla todos los días. En tu nombre te damos a ti toda gloria, toda honra y toda alabanza, Señor. Amén. ¿Cuántos dan un fuerte gloria a Dios? Abra su Biblia conmigo en el primer evangelio, en el capítulo 14. Es Mateo 14. La primera cita, chicos, Mateo 14. Y vamos a leer del versículo 22 al versículo 23. ¿Cuántos dan un fuerte gloria a Dios? Sí, acuérdense todos los chicos que van a hacer un dibujo de ese versículo así rápido, ¿vale? Capítulo 14, versículo 22. Y vamos a leer hasta el 33. Cuando lo tenga, de un fuerte gloria a Dios. Y dice así la escritura. El encabezado dice: Jesús anda sobre el mar. Amén. Dice así la escritura. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba, ¿dónde, hermanos? En medio del mar. Note, es importante esto. Jesús estaba orando solo ahí en el monte, ¿verdad? Subió a orar, ¿sí? Y la barca ya estaba sola ahí en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Dónde estaba la barca? En medio del mar. Amén. Y Jesús viene hacia ellos caminando o andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! ¡Uy, un fantasma! Y dieron voces de miedo, imagínense, ¿sí? Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temas, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, imagínense el viento, las olas, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, ¿qué dice? Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame, Señor. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, porque acuérdense que estaban los vientos fuertes, ¿verdad? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Le está preguntando. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron, ¿y qué dice? Le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Cuántos dan un fuerte gloria a Dios? Al estar mirando esta parte de la escritura, Dios trajo a mi mente, a mi corazón, un recuerdo. Se los he platicado aquí en diversas ocasiones y he utilizado ese ejemplo para diferentes enseñanzas. Y recuerdo que hace muchos años fuimos a unos bautizos. Fuimos a la iglesia, ¿verdad? Allá en México fuimos a unos bautizos. Y estábamos ahí en los bautizos y ese día se bautizó uno de mis primos.
Este primo mío no sabía nadar. Y entonces terminaron los bautizos, se hizo la convivencia ahí con todos los hermanos. Pero había una fosa de clavados, ¿sí? Y era alrededor de unos 4 metros, yo más o menos, un poquito más, unos 10 metros de altura. Y entonces había hermanos que se aventaban un clavado y wow, se clavaban bien a todo dar, ¿no? Sabían cómo hacerlo. Pero algunos de nosotros, yo estaba joven, ¿verdad? Algunos de nosotros, pues de a brinquito, ¿sí? O sea, nos aventábamos así parados y la distancia era considerable y caíamos. Recuerdo que caí y ya nada más salíamos, ¿verdad? A flote, y los que sabían nadar, pues a la orilla a nadar. Y entonces estaba mi primo, ¿verdad? Y se emocionaba y veía cómo los hermanos se aventaban y pues varios estábamos ahí formados para podernos aventar. Y él se emocionaba y brincaba uno y se emocionaba y estaba a la orilla, ¿verdad? Metido en la alberca, pero a la orilla y emocionado, ¿verdad? Y me dice, hey Alfredo, yo me quiero aventar. Y yo, ¿verdad? Formado, le decía, ¿sabes nadar? No. Es que no te puedes aventar, es muy peligroso. Sí, el experto nadador le decía, ¿verdad? O sea, pues si quieres aviéntate, mira, vamos a hacer una cosa, si quieres aventarte te avientas lo más cercano a la orilla y en cuanto salgas empiezas a manotear hacia la orilla, ¿sí? No, pues que sí. Y entonces, ¿verdad? Ahí formado, muy emocionado, llegó su turno, ¿verdad? Bueno, primero llegó el mío, entonces me aventé, le dije, fíjate cómo lo voy a hacer. Y entonces me aventé, y entonces, ¿verdad? Caí, salí y nadé hacia la orilla. ¿Te fijaste? Sí. Y bueno, tardó más que la predicación de ahora en aventarse. Porque todo el mundo le decía, los hermanos que estaban ahí, 1, 2, y respira, 1, 2, Bueno, a las cansadas él se aventó, ¿sí? Se aventó, cayó y no salía, ¿verdad? Y no salía. Y entonces, ¿verdad? Pues el maestro nadador, ¿verdad? Como le dijo que iba a estar ahí, pues se aventó, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Cuando me meto al agua y traté de sacarlo, pues él ya estaba manoteando y pataleando dentro del agua. Y entonces pues quise llegar, ¿verdad? A quererlo salvar. ¿Y qué creen? Ya nos estábamos ahogando los dos. Porque me tomó y en su desesperación no me dejaba salir. Y yo le gritaba ¡bu, bu, bu! Y pues no me entendía, ¿sí? Y por más que le gritaba, pues no me entendía y nos estábamos ahogando. Gracias a Dios, todos los hermanos que estaban ahí se aventaron, algunos de ellos, y nos sacaron a los dos, ¿verdad? Salimos, recuerdo que estábamos en la orilla y yo le decía, ¿cómo está Javier? Dice, bien, ¿tú cómo estás? Bien, pues ya pues, ahí respirando, ¿verdad? Y entonces ya vi a Javier, ¿verdad? Mi primo Javier, me volteé a ver y dice, estuvo padre, ¿verdad? Bueno, y normalmente, ¿verdad? Cuento esta historia porque para mí fue de mucha enseñanza. Porque él comenzó a hundirse, comenzó a manotear, comenzó a patalear y bueno, yo en mi buena intención y en mi experiencia, ¿verdad? De nadador, ¿sí? Según yo, quise rescatarlo. Los expertos hablan y dicen que cuando una persona está ahogándose, es un error quererlo agarrar al momento. Entonces, algunos expertos, ¿verdad? Lo que dicen es, o prefieren dejarlo que se calme un poco. En su desesperación él va a manotear y va a patalear, ¿verdad? Pero los expertos saben que si entran en ese instante, corren peligro. Entonces lo que hacen es dejarlo que se ahogue un poquito. De verdad, dejarlo que se ahogue un poquito o tomarlo por la parte de atrás, claro, pero dejan que se calme un poquito para que cuando esa persona ya no esté manoteando y pataleando, es más fácil sacarlo, ¿sí? Y usted puede preguntar. Yo estaba indagando esto, porque si no, ya no va a ser un ahogado, sino van a ser dos, ¿sí? Entonces lo que hay que hacer es dejar que se ahogue un poquito y entonces ya cuando se calme un poquito, ¿verdad? Comenzar a sacarlo. Yo le puse en esta noche a esta plática, Señor, sálvame. ¿Cómo? No, así yo no dije. Yo dije, Señor, sálvame. ¿Cómo? Señor, sálvame. Ok.
En esta noche se llama la plática así: Señor, sálvame. Y mire que muchas veces esto que le acabo de platicar y tomando como referencia lo que leímos hace un momento, va a ser necesario, y escúcheme bien lo que voy a decir, pero muchas veces va a ser necesario que Dios nos permita que nos empecemos a ahogar un poco. Ay, no, pero si Dios es un Dios bueno. Sí, porque es un Dios bueno, Él va a permitir que nos ahoguemos un poquito. ¿Sí? ¿Para qué, hermanos? Para que usted y yo podamos entender que cuando viene ese rescate, hermanos, estemos bien seguros usted y yo que no tenemos ya nada más que hacer más que dejarnos salvar. Amén. Y muchas veces Dios va a permitir, hermanos, que salgamos del agua, ¿verdad? De esa manera. Y quiero comenzar a mirar lo que Dios quiere para cada uno de nosotros en esta noche. ¿Sí? Porque muchos de nosotros hemos pasado por tiempos complicados. ¿Cuántos aseguran esto? ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Hemos caído en situaciones difíciles. ¿Sí? Y muchas veces, ¿verdad? Aunque nos han advertido que no lo hagamos, lo hacemos. ¿Sí? Porque estamos empeñados en poder hacerlo. Nosotros tenemos el deseo de hacerlo, y aunque sabemos que no es correcto, nosotros queremos hacerlo. Y buscamos opciones para hacerlo. Yo le decía a mi primo, si no sabes nadar, no lo hagas. Pero por la insistencia, bueno, está bien, lo que puedes hacer es esto, ¿sí? Pero por la insistencia, él sabía que no tenía que hacerlo. Él sabía que no debía hacerlo. Pero el insistir muchas veces, ¿verdad?, hace que usted y yo tomemos esa decisión. Y muchas veces vienen las situaciones complicadas. Al fin, si yo no sé nadar, los hermanos, el pastor, se avientan por mí a salvarme. Esa es la idea que se tiene muchas veces. Y cuando no es así, bueno, por eso nos llevamos muchas decepciones. Pero mire, comenzamos a buscar un salvavidas. Escúcheme bien. Comenzamos a buscar un salvavidas cuando nosotros nos hemos metido en esas aguas que no debíamos habernos metido. Y lo que queremos es que los demás nos salven. Y cuando los demás no nos salvan, entonces decimos: es que los demás no me salvan, es que los demás no me entienden, pero es que tú te metiste en esas aguas que no debías haberte metido. Amén. Y buscamos un salvavidas, y buscamos a alguien que nos rescate, por favor, ¿verdad? Es más, clamamos al cielo y decimos: Señor, sálvame, por favor. Y bueno, lo maravilloso de nuestro Dios es que Él siempre está dispuesto a poder ayudarnos. Pero la verdad es que hay muchas ocasiones que usted y yo nos metemos, y en nuestra desesperación, hermanos, manoteamos, pataleamos, decimos, gritamos para ver quién nos ayuda, para ver si viene una persona a salvarnos. Y muchas veces, escúcheme bien, muchas veces en esa desesperación que yo mismo provoqué, hago que venga otro a quererme salvar, y lejos de dejarme salvar, lo que hago es que él se ahogue también. Vea qué interesante es eso. Yo he visto muchos casos de hermanos aquí en la congregación que desesperadamente buscan la ayuda cuando ellos mismos se metieron en ese asunto y están pidiendo la ayuda, y en esa desesperación hacen que otros vengan a quererles ayudar, y lejos de dejarse rescatar o ser salvados por ellos, lo que hacen es, en su desesperación, los ahogan a ellos también. Porque están manoteando, porque están pataleando, porque están hablando, porque están diciendo, y en su desesperación, lejos de dejarse rescatar, ahogan a los otros. ¿Sí? Porque no saben cómo hacerlo. Por eso los expertos dicen, ¿verdad?, que es necesario dejarnos ahí, que nos ahoguemos un poquito. ¿Sí? Que nos ahoguemos. Y mire cómo actúa Dios. Dios es un Dios soberano. ¿Cuántos creen que Dios nos ama en gran manera? Amén. Y Dios es ese experto salvavidas. Dios sabe en qué momento tiene que venir a nosotros. Él sabe lo que tiene que hacer cuando tiene que hacerlo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y aquí vemos, ¿verdad?, cómo Pedro pidió auxilio. Yo quiero preguntarle, cuando leímos ahí, mire, lo voy a leer una vez más. Dice ahí el versículo 31: al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo quiero hacerle una pregunta en esta noche. ¿Por qué Jesús le dijo hombre de poca fe? Analícelo. ¿Por qué Jesús le dijo a Pedro hombre de poca fe? ¿Por qué dudaste?
Muchas veces hemos leído este versículo y muchas veces hemos visto, bueno, Pedro comenzó a caminar sobre el mar, y cuando empezó a ver las fuertes olas y el viento, ¿qué pasó? Comenzó a hundirse, ¿verdad que sí? ¿Sí está conmigo? ¿Sí está de acuerdo conmigo? Y cuando Jesús le dice, ¿por qué dudaste? Muchos de nosotros decimos, pues es que quitó su mirada del Señor y puso su mirada en las olas, en los vientos, y por eso, ¿verdad?, se hundió, y por eso, porque no confió en el Señor. Pero déjeme decirle algo. Cuando estaba yo estudiando este versículo, ¿verdad?, estaba platicando con mi esposa hace un momento y le estaba diciendo, relatando un poquito acerca de esto, porque me decía, ¿de qué vas a compartir? Ya le dije. Y entonces yo estaba analizando este versículo. ¿Sabe por qué Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Sabe por qué se lo dice? Porque dice que la barca estaba en medio del mar, y entonces estaban las fuertes olas y el fuerte viento. Amén. Y dice que Jesús fue a ellos caminando sobre el mar, y entonces dijeron, ¿qué dijeron? ¡Ay, un fantasma! ¿Se acuerdan que dijeron los discípulos? Un fantasma. Y Jesús les dijo, vea el versículo 27. Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿A cuántos nos basta la palabra de Dios para poder creer? Déjeme decirle que a muchos no. La palabra de Dios está escrita y muchos de ellos no creen, no obedecen a la palabra. No les basta para muchos de ellos la palabra, y quieren ver algo más para poder creer. Esto fue lo que le pasó a Pedro. La palabra de no temáis, ¿sí?, tened ánimo, era suficiente para que Pedro se quedara en la barca. Amén. Era suficiente, hermanos. Sin embargo, para Pedro no fue suficiente. Pedro, un hombre arrebatado, Pedro, un hombre que siempre quería hacer, Pedro, un hombre que siempre quería adelantarse, ¿verdad? Dice, si tú, ¿verdad?, si eres tú, versículo 28, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ahí está la respuesta de la pregunta del por qué Jesús le dice hombre de poca fe. Amén. No fue porque empezó a hundirse, no fue, sino porque no creyó a la palabra. ¿Está conmigo? Jesús le dijo, tranquilos, soy yo, no temáis. Y Pedro no se quedó quieto y dijo, bueno, si tú eres, y ahí dudó, si tú eres, manda que yo vaya a ti. Y vea, hermanos, que la falla de Pedro fue haber dudado de la palabra. Para los demás discípulos, yo le pregunto, ¿por qué los demás discípulos no se bajaron de la barca? No, es que no eran tan valientes como Pedro. Es que no, ¿verdad? O estaban a la expectativa de lo que pasara con Pedro. ¿Y por qué Pedro se bajó de la barca? ¿Por qué Pedro le tuvo que decir, si eres tú, manda que yo vaya? Hermanos, Pedro dudó de la palabra del Señor. Y muchos de nosotros estamos dudando de la palabra del Señor y decimos, Señor, si eres tú, manda que yo haga esto, permíteme hacer esto más, permíteme hacer esta otra cosa. Y mire, qué interesante es que muchas veces, y mire, creo que todos los que estamos aquí hemos caído en eso, ¿sí? El Señor nos dice, ven, hazlo. Y mire, nosotros estamos bien confiados. Escúcheme bien, por favor, que lo voy a hacer porque la palabra del Señor me dijo que lo hiciera. Y llevamos todo, es que Dios me dijo que lo hiciera y por eso lo hice. Y luego las cosas no salen como deben de salir, y nosotros estamos, pero ¿por qué, Señor, si tú me dijiste que lo hiciera? ¿Sabe por qué Jesús le dijo a Pedro, ven? Por su incredulidad. Jesús quería mostrarle a Pedro y a los discípulos que estaban ahí, hermanos, el poderío de él, claro que sí, pero la incredulidad. Por eso le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si no hubieses dudado, tú te hubieses quedado en la barca, y con la simple palabra, o con la palabra de que yo les dije, no teman, tengan ánimo, soy yo, con esa palabra era más que suficiente para que tú te quedaras en la barca. ¿Cuántos de nosotros nos hemos bajado de la barca? Y vemos el milagro, y vemos, y estamos caminando sobre el mar, y dice, gloria a Dios.
Estamos caminando sobre el mar. ¿Por qué? Porque el Señor me dio la palabra y me dijo ven, y ahí vamos todos nosotros. El Señor me dio la palabra y ahí voy. Y creemos que somos los mejores cristianos y creemos que estamos obedeciendo la palabra del Señor porque escuché ven. Pero mire, él le dijo a Pedro ven por su incredulidad. Y muchas cosas Dios nos permite hacer a usted y a mí. ¿Sabe por qué? Por nuestra incredulidad. Porque no le creemos a su palabra. Sí. Señor, pero yo le puedo compartir a ese joven, le puedo compartir a esa joven. Sí. Pero la Biblia dice no te unas en yugo desigual. Pero como yo no le creo a la palabra, Señor, por favor, tú puedes transformar el corazón. Y entonces el Señor te dice ok, hazlo. Lo voy a hacer. Recibí la palabra del Señor. Más que palabra de autorización, es una palabra porque Dios ve la necedad en el corazón del ser humano. Somos necios y estamos insiste y insiste, ore y ore, según bien espirituales, ore y ore y ore. Y entonces el Señor ve y dice ok, es lo que quieres, adelante, hazlo. Hazlo. ¿Y qué es lo que pasa? Mire qué pasó con Pedro. Dice que él comenzó a caminar, ¿sí?, sobre el mar. Y después de mirar las cosas que estaban sucediendo a su alrededor, comenzó a hundirse. Y entonces el Señor, ¿verdad?, le dice Señor, sálvame. Y el Señor le da la mano y lo saca y juntos se suben a la barca. ¿Cómo se imagina Pedro después de esto? ¿Cómo se lo imagina? Si los que estaban en la barca ya estaban de por sí mojados por la lluvia, el viento, ¿cómo se imagina Pedro? Yo me lo imagino sentado, volteando a ver a los muchachos y los demás mirando a Pedro así como que ay, Pedro. ¿Sí se lo imagina así? Yo le decía a mi esposa, fue algo vergonzoso para Pedro. Yo no sé si usted lo pueda ver de esa manera, pero fue algo vergonzoso para Pedro. Estaba ahí temblando, ¿verdad? Yo creo que le echaron una mantita para que no le diera tanto frío, ¿verdad? Y ahí con la mantita ahí temblando, ¿verdad? Después de que el Señor le había dicho, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y ahí está sentado, ¿verdad? Y los demás, porque ya después se calmó la tempestad y ahí estaba Pedro, ¿verdad? Yo me lo imagino avergonzado. Porque imagínense si hubiese llegado caminando con Jesús hasta donde estaba Jesús y de regreso caminando hubiese dicho a los muchachos que estaban en la barca, yo caminé sobre el mar. El Señor me dijo ve, y yo fui y caminé sobre el mar. Yo no sé qué hubiese pasado con Pedro. Sin embargo estaba ahí todo avergonzado, todo apenado, todo friolento ahí, temblando. ¿Sí? Así yo me lo imagino. Porque el Señor le dio una lección. Y sabe, muchos de nosotros queremos muchas veces tomar, ¿verdad? Y ponemos el nombre del Señor. Esto a mí me maravilló porque dije, ¿cuántas veces hemos hecho esto? Hemos puesto es que el Señor me dijo que lo hiciera y ahí vamos nosotros, según obedeciendo al Señor. No es obediencia al Señor, es desobediencia. Y como estamos, insiste y insiste y insiste, el Señor te dice, ok, lo quieres hacer, hazlo. Pero en ese hacer te vas a dar cuenta que cuando las cosas las haces por ti mismo, te vas a hundir. Y lo único que va a pasar es que vas a quedar ahí sentadillo, avergonzado ahí, tiemble y tiemble. Y los demás no tienen la culpa. Imagínense a Pedro mirando a los demás discípulos. ¿Por qué no me salvaron? ¿Por qué no oraron por mí cuando veían que me estaba ahogando? No. Fue asunto de Pedro. Él quiso meterse, él quiso creerse el muy espiritual, él quiso, ¿verdad?, bajarse por su duda, por su incredulidad, y se bajó de ahí. Y yo me lo imagino ahí avergonzado a Pedro. Y sabe, hay muchos congregantes en este lugar y en muchas iglesias ahí sentados, avergonzados. ¿Por qué? Porque han hecho de su vida lo que ellos quieren y han pasado por alto la palabra. Hermanos, para ti y para mí, para los que amamos a Dios, la palabra escrita debe de ser suficiente. Cuando tú necesitas otra confirmación por encima de la palabra, eso es incredulidad. Y mira que si tú quieres hacer eso, hazlo. Quizá Dios te permita hacerlo, pero te vas a hundir y vas a quedar avergonzado. Escúchame bien lo que estoy diciendo.
Porque para muchos la palabra escrita no es suficiente. Para Juan, para Andrés, para todos los demás que se quedaron en la barca, la palabra de Jesús, no teman, soy yo, fue suficiente y ellos se quedaron. Si no, todos hubiesen ido a caminar con Jesús. ¿Sí o no? Le dicen, yo también quiero bajar, Señor, yo también quiero bajar. ¿Sí? Si eres tú, yo también quiero ir. No, ellos se quedaron mirando el cuadro, se quedaron mirando la situación, la vida de Pedro, y mire qué fue lo que pasó. ¿Sí? Y sabe, Dios tiene muchas veces que permitir que nos ahoguemos un poco. Amén. Para que nos demos cuenta que sin Él no somos nada. Imagínese a Pedro que hubiese regresado sano y salvo a la barca caminando sobre el mar. Uy, se le hubiese subido. ¿Sí? Yo no sé si los demás de verdad volteaban a Pedro a verlos y decían, ¿por qué no me salvaron, verdad? Yo creo que si le decían, oye Pedro, no te bajes, les mocha la oreja también a ellos. Porque Pedro era medio así, arrebatado. ¿Sí? Pero la necedad de Pedro hizo que él se bajara de la barca. Y ahí están las consecuencias. Yo te pregunto, ¿cuántas cosas que hemos hecho las has hecho según tú? Por autorización de Dios, según tú y yo, porque Dios me dijo que lo hiciera. Pero más que por obediencia a Dios, hemos hecho esas cosas porque nuestro necio corazón quiere hacer eso y quiere hacer eso y quiere hacer eso, y Dios dice, ok, lo quieres hacer, hazlo. Amén. Y ahí estamos nosotros haciendo esto. Y muchas veces Dios tiene que permitir que nos ahoguemos un poco para que podamos darnos cuenta que como hombres no tenemos la capacidad ni la fortaleza de salir adelante en situaciones complicadas. Amén. Por eso es que muchos estamos atravesando situaciones diversas, porque nos hemos empeñado en querer hacer lo que nosotros queremos hacer. ¿Sí? Y muchas veces somos orgullosos, ¿verdad? Que escuchamos decir, es que, ¿verdad? Fue nuestra propia decisión. Y somos orgullosos ahí, ¿verdad? El orgullo nos gana. Y decimos, yo me metí aquí solo, ya no necesito de nadie más. Y ahí estamos peleando, y ahí estamos luchando, queriendo hacer lo que nosotros pensamos que es correcto. Va a llegar el momento en el cual te vas a cansar y vas a comenzar a ahogarte. Y todo esto es permitido por Dios. No que Dios lo haya mandado, porque Dios no te metió ahí, Dios no me metió ahí. Jesús no le dijo, ¿verdad? No se apareció ahí con los discípulos. Y dijeron, un fantasma. ¿Sí? No dijeron los discípulos, un fantasma. Y Jesús les dijo, no soy un fantasma. Para que vean que soy verdad, venga uno de ustedes y bájese. ¿Verdad que no fue así? Si hubiese sido así, la enseñanza hubiese sido diferente. Sin embargo, no fue así. Y muchas veces, ¿verdad? Pues va a tener que permitir el Señor. Dios no nos metió ahí. Nosotros solitos nos hemos metido ahí. Entonces tenemos que clamar, Señor, sálvame. Amén. Cuando todas mis fuerzas se han acabado, cuando he agotado todos los recursos, cuando ya no tengo opción alguna y siento que me muero, ahí es donde Dios entra en acción. Amén. Ahí es donde Dios entra en acción. ¿Cuántos creen eso? Sí. Mire, vivimos, ¿verdad? Una vida muy light en nuestra relación con Dios. Peleamos con todo mundo, discutimos con todo mundo, ¿verdad? Estoy enojado con mis papás, estoy enojado con mis hermanos, estoy enojado con los hermanos de la iglesia, estoy enojado con, bueno, infinidad de gente. Pero ¿qué pasaría si en este momento le dijeran, ¿sabes qué? Hasta mañana tienes porque te vas a morir. Le aseguro que tomaríamos el teléfono y nos pondríamos, ¿verdad?, en orden con todos los demás, con toda la gente, porque sentimos que nos morimos, sentimos que nos ahogamos. ¿Sí? Y muchas veces Dios tiene que permitir esas cosas para que usted y yo pongamos en orden lo que está ahí desordenado dentro de nuestro corazón. ¿Sí? Y mire, muchas veces hay muchos hermanos, ¿verdad?, que en su desesperación, en su manoteo, en su pataleo, ¿verdad?, porque se están ahogando, no dejan trabajar al Señor. Y por eso el Señor dice, no,
como experto salvavidas, me espero un poquito. Porque si yo vengo a quererte salvar en este momento, en mi manoteo, en mi pataleo, yo no entiendo razones. Y hay muchos cristianos que no entienden razones, o sea, no, están empeñados en esto y nadie los mueve. Oye, hermano, mira que, y no me muevo de aquí porque estoy empeñado en esto y manoteo y pataleo y hago berrinche y hago todo y no entiendo razones, ni porque la palabra de Dios me lo está explicando, no entiendo razones. Yo aquí me quedo, aquí voy a seguir y le voy a hacer así. Ok, está bien, está bien. Llegará el momento en el cual te estés ahogando y ahí, hasta ese momento, el Señor va a poder entrar en acción. Antes no puede entrar en acción. Antes no puede hacerlo. Amén. Porque nosotros no se lo permitimos, ¿sí? No escuchamos su voz. Estamos tan desesperados intentando que alguien más nos salve. Estamos tan desesperados intentarnos salvar por nosotros mismos que no entendemos la palabra del Señor. Muchos de nosotros quizá hemos sentido morirnos en alguna ocasión, ¿sí? Y esto es porque muchas veces no me he dejado, ¿sí? Pero no es que Dios me haya abandonado, no es que Dios ya no me ame, es que yo insisto en manotear y en patalear, ¿sí? Intentando por mí mismo. Vuelvo a repetirlo, Dios no me metió ahí, yo solo lo hice. Entonces la pregunta es, ¿por qué le reclamo a Dios? ¿Por qué le reclamo a Dios? Señor, ¿por qué? ¿Por qué permitiste esta situación en mi vida? ¿Por qué, Señor, permitiste esto? No. No es que Dios lo haya mandado. Es que tú y yo pasamos por alto la advertencia, pasamos por alto la palabra y solitos nos metimos ahí. Y mire, y todavía de que los solitos nos metimos ahí, le reclamamos a Dios. Y estamos enojados con medio mundo y con Dios también, cuando nosotros mismos entramos ahí. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y mire, lo primero que tenemos que hacer es, tenemos que dejarnos salvar por Jesucristo. Amén. Y qué mejor que sea por las buenas. Y no es amenaza, porque el Señor no amenaza a nadie. El Señor dice, pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida para que te vaya bien. O sea, pone delante de nosotros los dos panoramas y nos aconseja todavía que tomemos la vida. Pero muchas veces nosotros decimos, no lo voy a hacer. ¿Sí? Los que hemos tenido hijos adolescentes o tenemos hijos jóvenes, ¿verdad? Adolescentes, estaba leyendo en relación a esto, ¿verdad? Porque muchas veces los hijos se rebelan y no es que se rebelen porque no aman a los padres, se rebelan normalmente porque quieren demostrarle a papá y a mamá que ellos pueden hacer las cosas por sí mismos, ¿sí? Y la verdad es que cuando intentan hacerlos por ellos mismos no les resulta, normalmente no resulta. ¿Por qué? Porque está la instrucción de papá y mamá y ellos dicen, no, voy a hacer todo lo contrario a lo que mi papá y mi mamá me dicen para demostrarles que a mí me va a salir bien. Y lo hacen de esa manera, ¿sí? Pero mire, qué interesante es eso. Lo hacen de esa manera, sabedores en lo más profundo de su corazón que su papá y su mamá siempre van a estar ahí. O sea que aunque se rebelan, saben que papá y mamá siempre van a estar ahí. Y le estaba diciendo a mi esposa, esto pasa con los adolescentes, con los jóvenes. Hay muchos en la iglesia, ¿verdad?, que actúan como adolescentes y jóvenes, ¿sí? Saben, está la instrucción y dicen, no lo voy a hacer así, lo voy a hacer de esta manera. Y lo hacen todo lo contrario. Pero muy en lo profundo saben que Dios siempre va a estar ahí presente. Amén. Pero bueno, hay consecuencias. Y entonces tenemos que dejarnos conducir por el Señor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Tengo que dejar todas las cosas que no son correctas. Otra cosa que tenemos que hacer es saber, Él va a dejar, escúcheme bien, Él va a dejar que me ahogue. Diga conmigo, Él va a dejar que me ahogue un poco. Ay, no, hermano, Dios es un Dios bueno. Sí, ya lo sé. Sí, ya lo sé que Dios es un Dios bueno. Sí. Y mire, y quizá me tenga que sacar, escúcheme bien, quizá te tenga que sacar o me tenga que sacar inconsciente de esa agua. Amén. Donde tú ya te diste por vencido.
A lo mejor te va a tener que sacar de ahí, te va a dar RCP, ¿sí? Va a aplicar ahí conmigo eso, ¿sí? ¿Y sabes para qué? Otra vez, para que podamos entender que sin Él no somos nada. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? En el Evangelio según San Lucas, no vaya, solamente anote la cita, segunda cita que vemos, Lucas capítulo 8, versículo 44. ¿Sale, chicos? Lucas capítulo 8, versículo 44. En esa porción de la escritura encontramos la historia de una mujer que estaba enferma. Una mujer que había gastado todo lo que tenía en médicos. Amén. La mujer con flujo de sangre, ¿sí? Estaba enferma esta mujer. Y dice que había gastado todo lo que tenía en médicos. Había ido a los mejores médicos de su región y nada le había podido sanar. Y entonces escucha, ¿sí?, que por ahí viene Jesús. Y que viene caminando Jesús y que se acerca pues ahí a su región. Y entonces mire, ella gastó todo lo que tenía. Quiso salvarse por sí misma, quiso traer sanidad por sí misma, invirtió en médicos, en estudios, yo no sé en cuántas cosas invirtió esta mujer, queriendo tener la sanidad, queriendo ser sana y nada le había resultado. Pero cuando se entera que Jesús está por ahí, y mire, yo quiero que vea por favor esto, porque prácticamente yo podría decir que esta mujer estaba ahogada ya. Había manoteado y pataleado, había tragado suficiente agua, perdón por la expresión, pero tomando esa figura, ¿sí? Pero cuando escucha que Jesús va a pasar por ahí, que un salvavidas va a pasar por ahí, dice que ella hace algo y dice que se mete entre la multitud, ¿sí? Y esto que estoy diciendo, que se mete entre la multitud, hermanos, quiere decir que usted y yo tenemos que dejar de manotear y patalear para que el salvavidas pueda entrar a rescatarnos. Amén. Y dice que esta mujer se acercó y mire, pensó, si tan solo toco el borde de su manto, yo sé que voy a ser sana. Y eso fue lo que pasó. Dice que se metió entre la multitud, ¿verdad? Cuando en ese entonces era muy complicado que una mujer que estaba en su menstruación, ¿verdad?, estuviese con los demás. Gritaban, ¿verdad? Ahí esa mujer, ¿verdad?, era inmunda y tenía que ser sacada y bueno, tantas cosas. Entonces, si alguien la veía ahí, si alguien se enteraba, híjole, le iba a ir mal. Pero se mete, entre la multitud y dice que alcanza a tocar el borde del manto de Jesús. Y Jesús dice que apretado por la multitud dice, ¿quién me tocó? Y los discípulos, ¿verdad? No sé si Pedro, pero se me hace que iba otra vez Pedro ahí. Sí. Ay, Señor, pues no ves tanta gente y todavía te pones a decir quién me tocó. Alguien me tocó porque sentí que salió poder de mí. Esa mujer dejó de manotear y de patalear y dejó que el salvavidas pudiese hacer un milagro en su vida. Amén. Y hay una gran lección, ¿sí?, porque vemos a dos clases de personas en la iglesia: los que rodean a Jesús y escuchan que está cerca, pero no le tocan y se están ahogando y están manoteando y están pataleando, pero no dejan, ¿verdad?, o no se acercan a tocar al maestro. Y vemos los que ya definitivamente ya dicen mi última opción, ¿sí?, y se acercan, ¿verdad?, a tocar a Jesús. Y eso me habla de la fe. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Se acuerda que le dijo Jesús a Pedro? Hombre de poca fe. Porque la palabra no te bastó. Me pediste bajar de la barca porque la palabra no te fue suficiente. Amén. Y muchos de nosotros no nos ha bastado con la palabra. Queremos bajarnos de la barca, queremos ver el milagro, queremos ver como nosotros creemos y pensamos, ¿sí?, y no nos basta la palabra, ¿sí? ¿Hace cuánto que no tocas a Jesús? ¿Hace cuánto que no tocamos a Jesús, hermanos? No, es que Él me tiene que tocarme. Sí, claro que sí. Pero ¿hace cuánto que no te dejas?
¿Hace cuánto que estás manoteando y pataleando? Y años han pasado y sigues manoteando y pataleando y queriendo que se haga como tú. Vas a terminar sentadillo ahí, ¿verdad? Avergonzado. Y muchos, ¿verdad?, están sentados ahí avergonzados ahí porque las cosas no han resultado porque se ha querido bajar de la barca. No te bajes. No nos bajemos de la barca. Que su palabra no sea suficiente, hermanos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Hace cuánto que no tocas a Jesús? Sí. ¿Hace cuánto que no te acercas a Él? Él ha querido tocarnos, pero nosotros no. ¿Sí? ¿Será que no sientes todavía que te ahogas? Eso es lo que pasa en muchos corazones. Mire que muchos corazones están haciendo lo que ellos quieren, lo que ellos creen que es mejor, y vienen de vez en cuando a la iglesia, llegan a la hora que quieren, ¿verdad? Hacen de su vida lo que quieren, ¿verdad? Practican su cristianismo como ellos creen que es mejor. Aquí en la congregación yo tengo mucha gente así, y les puedo decir fulano, sutano, sí, se los puedo mencionar. Hay gente que vive su cristianismo según ellos creen que está. Pero ¿sabe? Lo que pasa es que todavía no sientes que te ahogas. Lo que pasa es que todavía no sienten que se ahogan. Pero en el momento en el cual sientan que se ahogan, hermanos, van a venir a buscar a Jesucristo. Amén. Y quizá tenga que pasar eso para que te puedas entregar por completo. ¿Sí? De repente, mire, sentimos que nos ahogamos y estamos, ay Padre, sálvame, y el Señor nos rescata y otra vez te vuelves a aventar. Ay Señor, sálvame, y te saca y otra vez te vuelves a aventar. Oye, sí. Quizá todavía no sientes que te ahogas, quizá todo te está saliendo bien todavía. No, es que si son muy exagerados, pues no me ha ido mal, yo creo que estoy bien. Está bien, está bien. Si tú crees que vas por buen camino, está bien. Pero mira que el Señor va a permitir que comiences a ahogarte. Otra mujer, ¿verdad? La mujer samaritana, ella tenía necesidad ahí en su corazón, una necesidad emocional. Y por eso es que andaba con un marido y andaba con otro marido y se iba con otro hombre y con otro hombre y llega con Jesús, ¿verdad? Y se encuentra ahí con Jesús y le dice, ¿verdad? Llama a tu marido. Y él le dice, pues no tengo marido. Y Jesús le dice, bien dices, porque ¿cuántos has tenido? ¿Cuántos? Y con el que estás ahora no es tu marido. Tenía una necesidad y estaba manoteando y pataleando porque sentía que se ahogaba. ¿Sí? Tenía una necesidad emocional. Hermanos, lo que Jesús le estaba ofreciendo era darle, ¿verdad?, la salvación. ¿Sí? Y entonces tenía que estar ahogándose para poder encontrar a Jesús. ¿Sí? Jesús lo sabe todo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Y Jesús va al grano. Él no se anda con rodeos. ¿Sí? O sea, le está hablando y mire aquí la enseñanza, porque muchos de nosotros hablamos de cómo se debe de adorar, dónde se debe de adorar. La mujer samaritana, muy espiritual, estaba hablando al Señor. Nuestros padres dicen que en este monte, ustedes dicen que en Jerusalén se debe de adorar. Y le estaba hablando de la adoración, queriendo tapar su necesidad emocional y queriendo, ¿verdad?, decir, no, mira, yo sé de la adoración. Y así hay muchos aquí en la congregación y en muchas congregaciones que tratan, ¿verdad?, de hablar de lo espiritual, que hablan de Dios, que hablan de esto para tratar de cubrir su necesidad emocional, para tratar de cubrir y aparentar que wow, qué espiritual es. Jesús no se anda con rodeos. Jesús fue al grano y le dijo, llama a tu marido. No me vengas a hablar de adoración. Yo no quiero hablar de adoración. Yo quiero hablar de tu marido. Ups. No tengo marido. Exactamente. Dios no quiere escucharte hablar de que cómo cantas, cómo adoras, cuántos años tienes en la congregación. Dios quiere hablarte de lo esencial, de la obediencia, de la fidelidad, de cómo hablamos, de cómo vivimos. ¿Para qué nos rodeamos tanto? ¿Para qué queremos aparentar tanto? Estamos manoteando, estamos ahí, nos estamos ahogando, pero estamos queriendo aparentar que sí sé nadar y voy a salir a flote, no necesito de nadie, no necesito de nadie. ¿Para qué te rodeas tanto? Jesús va al grano
Jesús va a la raíz del problema. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Tenemos un Dios maravilloso. Y Jesús fue a atacar la raíz del problema. No me hables tanto de adoración, no me hables tanto de subir al monte, no me hables tanto de Jerusalén. Tienes, ¿verdad? Has tenido 5 maridos y con el que estás ahora no es tu marido. ¿Sabes qué? Tienes un problema. Y si no dejas que yo te salve, no sirve de nada que hables tanto de adoración. Hermanos, no sirve de nada que tú digas y hagas y trates de demostrar a los demás si no dejas que el salvavidas pueda rescatarte, pueda sacarte de ahí. De nada sirve. Amén. Ese manoteo y ese pataleo es para aparentar nada más. Pero la verdad es que nos estamos ahogando. Sí. Dios tiene un propósito con todo lo que hace. Y antes de rescatarnos, Él nos deja un poquito. Amén. Él nos deja un poco. ¿Para qué? Número 1, para enseñarnos. Sí. Nos enseña. Estamos en la escuela. ¿A qué va uno a la escuela? A aprender, ¿no? Es un tiempo de aprendizaje. Muchas veces creemos saberlo todo y nos cerramos al hecho de poder aprender algo nuevo. Y menospreciamos a aquellos que nos enseñan, menospreciamos a aquellos, ¿verdad?, que nos hablan, que nos comparten, los menospreciamos y decimos, no, yo tengo más años, yo tengo más experiencia, yo tengo, y mire, y nos estamos ahogando, ¿no? Y Dios tiene que dejar que nos ahoguemos un poquito para enseñarte que lo que pretendes saber no sirve de nada. Amén. Las enfermedades que tenemos hoy están controladas por Dios. Amén. Pero muchas veces Dios tiene que dejarte ahogar un poquito para moldear nuestro corazón. Sí. Pero si no es así, bueno, yo creo que nos falta ahogarnos un poquito más. ¿O cómo ve? ¿Nos faltará ahogarnos un poquito más? Mejor no, ¿verdad? Y mire, había un hombre que había estudiado en un instituto bíblico. Él compartía la palabra, él hablaba cada día de reunión, preparaba su sermón, compartía, hablaba a la gente de su congregación, hacía trabajo, ¿verdad?, para el Señor. Y en una ocasión Dios le permitió poder caer en cama, enfermo. Y él decía, Señor, ayúdame porque yo tengo que estar en la congregación. Necesito preparar el sermón para la siguiente reunión y compartir el sermón. Y entonces el Señor no le permitió eso. O sea, el Señor lo llevó a cama y estuvo ahí, ¿verdad?, durante un tiempo considerable, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad?, él en cama, y después ya el Señor hizo una obra ahí en su corazón, ¿verdad? Lo sanó. El hermano regresa otra vez a compartir y le dice a su congregación, hermanos, tengo más de 25 años en el ministerio y estos 15 días aprendí más que todo lo que había aprendido en 25 años. Que el Señor me metió a ese lugar. Cuando sentía que me ahogaba, el Señor me dijo, nada de lo que tú dices te sirve. Tú necesitas dejarte salvar por mí. Amén. Cuando él comenzó a ahogarse, porque él daba manotazos y pataleos, ¿verdad? No, Señor, es que la iglesia no. Y el Señor le permitió estar en esa cama quieto, y entonces ahí empezó la lección. Amén. La lección de que nosotros sin Él no somos nada. Amén. Pero seguimos insistiendo, seguimos desobedeciendo, seguimos. Bueno, pues Dios va a tener que permitirnos pasar por algo. Apenas hace unos días estaba platicando con una persona y recordaba lo que mi mamá nos decía. Se los he platicado también. Mi madre siempre nos decía, yo prefiero verte cojo, manco, en una silla de ruedas, postrado en una cama, pero que te salves, a verte completo y que te pierdas en el infierno. Esas eran palabras de mi mamá, y muchos dirán, ay, qué corazón de madre. No, yo amo a mi mamá muchísimo y ella nos ama muchísimo. Y ahora, ¿verdad? Todos mis hermanos están sirviendo al Señor.
y agradezco a Dios por ello. Pero hubo un tiempo donde era un tiempo complicado. ¿Sí? Hay gente que dice, ay, ¿y tú qué sufriste? Tú creciste en el cristianismo. Usted no conoce el testimonio y todo lo que pasamos. ¿Sí? Y mi mamá nos decía eso: prefiero verte cojo o manco o postrado en una cama, pero que tu alma se salve. Y mire que muchas veces Dios va a tener que permitir que nos ahoguemos un poco para poder permitir que Él pueda entrar a nuestro corazón. Tuvimos cercano el caso de un joven, y este joven era un joven que era muy inteligente. Estudió la universidad en la UNAM, en México. Estudió la universidad, comenzó a titularse, ¿verdad? Él se tituló, él comenzó a trabajar, pero era un hombre, un joven muy orgulloso. Iba a la congregación, pero veía a todos los demás así como que, ay, ustedes, ¿no? Y sí, se reunía, iba de vez en cuando a la iglesia. ¿Y qué cree que el Señor le permitió a este joven poder, le falló un riñón? Y este joven comenzó a menguar, y con todo y su titulación, su carrera, su trabajo, él comenzó a menguar, ganaba mucho dinero, ¿verdad? Y comenzó a venirse abajo, 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 a tal grado que el otro riñón comenzó a afectarle también. Y él llegó le tenían que hacer hemodiálisis, ¿sí? Y traía su bolsita, ¿verdad? Ahí. Dejó el de congregarse un tiempo, pero después de esto él llegó a la congregación. Y llegó con otra actitud totalmente diferente. Y él estaba y se sentaba ahí, ¿verdad? En medio de la congregación. Y ahí estaba. En ese tiempo nosotros nos venimos para acá a San José. Sí, nos mandaron para acá a San José y lo perdimos de vista durante un tiempo, pero él era muy constante ya en la iglesia. Y llegaba a la iglesia con su bolsita, ¿verdad? De diálisis, y tenía que estar constantemente yendo al médico. Hace aproximadamente 5 años él murió. Y él pedía oración para que Dios lo sanara. Pero en una ocasión llegamos nosotros, mi familia y yo llegamos allá a México y lo saludamos. ¿Cómo estás? Me decía, bien, Alfredo, fíjate que el Señor me sigue enseñando muchísimo. Ya no era aquel joven arrogante, ya no era aquel joven, ¿verdad? Que pues miraba a todos de lejos. Ahora era un joven que amaba a Dios y que estaba ahí con el Señor. Y decía, qué bueno, ¿verdad? Y pues échale ganas, mira, Dios está ahí contigo y Él tiene todo bajo control. Sí, yo sé que Él tiene todo bajo control. Él comenzó a asistir a la iglesia, ya era un cristiano frecuente, amaba a Dios, él daba testimonio del Señor y él murió, hermanos. Él murió de esa manera, ¿sí? Y mire que Dios va a tener que permitir. Y yo no estoy deseando esto, no me vaya a malinterpretar, pero muchas veces Dios va a tener que permitir ciertas cosas para que usted y yo podamos entender y entonces sí, ya ponernos las pilas definitivamente. Híjole, qué duro. Hermano, qué buenos deseos. No, yo no estoy deseando eso, de verdad que no. Y las mismas palabras que yo escuché de mi mamá, yo se las dije a mis hijos. Yo le dije, yo prefiero verte mal postrado en una cama, que por un accidente tengas que estar ahí postrado en una cama, pero que estés bien entregado para con Dios, a que estés completo y te vayas y te pierdas, ¿sí? Porque yo sé que en esa situación de que me ahogo, tú ya no vas a poder manotear ni patalear más, y entonces vas a permitir que el Señor venga y te rescate. Y no estoy hablando de un Dios malo, no. Estoy hablando de un Dios lleno de amor. Y muchos de los que estamos aquí y muchos de los que no vinieron hemos insistido en bajarnos de la barca porque la palabra no ha sido suficiente. ¿Qué es lo que esperas, hermano, hermana? A estarte ahogando para que entonces podamos reaccionar. Si eso es lo que queremos, hermanos, eso es lo que va a pasar, ¿sí? Pero ¿qué le parece si mejor, en lugar de actuar como Pedro, actuamos como los otros 11 discípulos que se quedaron en la barca?
que la palabra fue suficiente y que dijeron: yo creo por la palabra, yo creo por la palabra y yo me quedo aquí, yo no me bajo de la barca. Amén. ¿Sí está conmigo? Qué hermoso es nuestro Dios. Sí. Y muchas veces decimos: ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios me permitió hacer esto? Dios nos permitió eso porque nosotros estuvimos insistiendo, y de repente sentimos que nos ahogamos y el Señor nos rescata porque Él es bueno, pero nos dice: hombre o mujer de poca fe, porque yo te había dado la palabra y con la palabra era más que suficiente, pero te permití bajar de la barca para que te dieras cuenta que sin mí nada eres. Amén. Y mire que Pedro dice: Señor, sálvame. Mira, ahí sí, Señor. O sea, esa palabra de Señor, ¿se acuerda qué significa? Que Él tiene el control de todo, que Él tiene el señorío de mi vida. ¿De verdad tiene el señorío de mi vida? Sí, ya cuando siento que me ahogo, ahí sí, Señor, Señor, porque ya no tengo a dónde más hacerme. A lo mejor todavía no sientes que te ahogas, y por eso sí el Señor, pero de vez en cuando. Sí el Señor, pero la verdad es que no me involucro como debe de ser. Bueno, quizá Dios tenga que permitir que nos ahoguemos un poquito para entonces entender y comprender por qué Dios me trajo a un lugar como este. ¿Qué es lo que Dios espera de mí? Sí. Señor, reconoce ahí Pedro. Mire, reconoce que si el Señor no le ayuda, se va a ahogar. Amén. Vio los fuertes vientos y las olas grandes. Y yo no sé si por ahí vi un tiburón. Pero Señor, ¿sí? Por más que manoteemos y pataleemos, hermanos, nosotros no podemos. Necesitamos aprender que dependemos totalmente de Dios. ¿Cuántos alaban en nombre del Señor? Amén. Mire, aunque muchas veces no entendamos lo que Él hace. Hace unos años atrás tuvimos una situación fuerte, familiar, en casa. Usted conoce parte de nuestro testimonio. Y yo veníamos de México para acá. Yo venía manejando y venía llorando. Mi familia venían todos dormidos y yo venía llorando y le decía: Señor, ¿por qué esta situación? Señor, ¿por qué así? ¿Por qué tiene que ser de esta manera? ¿Por qué esta situación? Y entonces me orillé un poquito y mi familia seguían dormidos. Me orillé un poco y estaba ahí yo y cerrando mis ojos le dije: aún te amo, Señor. Aunque no entienda lo que pase, todo está bajo control. Y Dios me regaló un canto. Luego lo cantamos aquí. Se llama: aún te amo, aún te amo. Aunque no entienda lo que haces, siempre te amaré. Y comencé, ¿verdad?, ahí a escribir el canto con mis lágrimas ahí. Y ahora empecé a escribir el canto. Entendí que Dios estaba permitiendo esa situación para poder hacerme saber que yo sin Él no soy nada. Amén. Y que Él tiene todo el control. Y muchas veces en esa situación le preguntamos: Señor, ¿qué pasa? Ya no quiero saber nada de ti. No, yo decía: Señor, aún te amo. Aunque no entienda lo que está pasando, aunque no entienda el por qué lo haces así, yo sé que todo está bajo control. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Por el momento no entendemos, pero al final, cuando todo, escúchenme bien, cuando todo se haya acabado, vamos a entender el porqué de esa situación. Estábamos en la semana otra vez, constantemente viene esta pregunta, ya está, usted sabe lo que le voy a decir, no, pero estábamos ahí mi esposa y yo, y estábamos viendo a mi hija Jessica, y estaba sentada y estábamos haciendo nosotros unas cosas, y volteo y unas moscas paradas así en su boca, y ella así sentada, y le digo: mami, espanta las moscas. Y le espanté las moscas de su cara. Le digo: Jessie, y sentí feo porque estaba ahí sentadita mi hija, ¿verdad? Ahora ni estaba chasqueando los dedos.
Usted la ha visto ahí con las moscas ahí, y le espanté las moscas y decía a mi esposa, ¿qué pasó? Le digo, es que Jessy pues trae todas las moscas ahí, ¿verdad? En la cara, y sentí feo, ¿no? Y me le quedé viendo a mi esposa, le digo, todavía no entiendo qué. No sé qué es lo que Dios va a hacer, o no lo sé. Y bueno, pero yo sé que todo estaba a control. Amén. Y Dios va a tener que hacernos pasar por momentos donde ya no sabemos qué hacer. ¿Para qué? Para que Él siempre esté ahí presente. Amén. En todo tiempo esté presente. Así de que si tú estás haciendo otras cosas y sientes que no te ahogas, hermano, esta palabra es para ti y para mí en esta noche. Antes de que sintamos ya que nos ahogamos, ¿por qué no venimos? ¿Por qué no nos subimos a la barca mejor? Antes de que comencemos a hundirnos. Amén. Y Pedro no lo entendió así. Sí, no lo entendió así. Salmo 34, 19, tercer versículo que vemos. Salmo 34, 19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Muchas son las aflicciones del justo. Estaba platicando con mi esposa, le digo, estaba preparando una plática y le puse ahí, es que es bien difícil. Yo he estado escuchando a los chicos cuando el maestro o la maestra les dice, haz esto. Ay, es que está bien difícil. Pues claro, si fuera fácil, pues todo mundo lo haría. Y los jóvenes dicen, es que nos ponen cosas bien difíciles. Claro, pues es la única forma en la cual vamos a aprender. Yo ya no quiero ir a la escuela, yo ya no quiero hacer esto porque está bien difícil. Siempre me presionan, siempre. Pues claro, esa es la única manera en la cual vamos a aprender. Si te ponen todo fácil, no aprendes, no aprendemos. Y la vida es complicada. Dice, muchas son las aflicciones del justo. ¿Cuántas? Muchas. Entonces no nos quejemos, hermanos, que es rete difícil la vida en Cristo. Claro que sí, pero ¿de qué otra forma vamos a poder aprender? Amén, hermanos. Voltea con tu vecino y dile, muchas son las aflicciones. Dile, escucha, va a estar bien difícil. Amén. Pero dile, pero no estamos solos. Dios está con nosotros. ¿Cuántos creen eso? Dios está con nosotros. Y a menudo, ¿verdad? Deseamos escapar por esos problemas. No queremos sufrir, no queremos el dolor, no queremos tristeza, no queremos fracaso, no queremos, ¿verdad? Batallar, no queremos cansarnos. No. Lo queremos todo fácil. Hermanos, muchas veces, ¿verdad? Van a venir situaciones complicadas, pero Dios nos promete estar cercano a nosotros, que no nos va a dejar. Amén. Ahí en el versículo 34, Salmo 34, versículo 7 dice, claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Amén. Los justos, ¿a quién se refiere? A los que confían en la palabra. Jeremías 33:3, usted lo sabe de memoria. ¿Qué dice? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Hermanos, en ocasiones va a parecer que estamos solos, pero no es así. En ocasiones va a parecer que Él se ha olvidado de nosotros, pero no es así. ¿Sí? Deja de manotear y de patalear. Dejemos de manotear y patalear y vamos a dejar que Él entre en acción. Él nos quiere bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Quizá ya estás cansado de manotear y patalear. Ya, deja de hacerlo. Deja de hacerlo. Abandónate en los brazos del salvavidas. Amén. Que la palabra te sea suficiente. No te bajes de la barca. Y si te bajas de la barca, deja de manotear, deja de patalear. Amén. De lo contrario, nos vamos a sentar ahí tristes, avergonzados, porque nos quisimos bajar de la barca. No lo hagas, eso no es fe. El quererte bajar de la barca no habla de tu fe, no habla de fe. Lo que habla de la fe es creerle a la primera, a la palabra dicha. Amén. A la palabra que Jesús nos dio. No temas,
soy yo. No teman, soy yo. Esa palabra es más que suficiente. Pero Señor, si tú mandas, no temas, soy yo. Ya quédate ahí en la barca. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y mira, quizá para muchos otros ya tragaste muchísima agua, porque eso es lo que pasa, ¿eh? Ya tragamos mucha agua, ya nos van a tener que sacar ahí. Y cuando todos los que están alrededor a lo mejor hasta van a llorar y van a decir: ya él se murió. No, el experto comienza ahí a 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y nosotros aliento de vida una vez más. Ese es nuestro amado Jesús, que está cerca de nosotros. Padre, te damos gracias en esta noche. Muchas gracias. No tenemos otro lugar a donde ir. Sentimos que nos ahogamos. Sentimos que nos morimos, Señor. Perdónanos porque esa sensación de morir ha sido causada por nosotros mismos, Señor. Perdónanos porque no hemos sido obedientes, no nos ha bastado tu palabra. Pero Señor, te pedimos en esta noche que nos perdones y nos ayudes, y queremos aprender a confiar en tu palabra. Hemos creído que al bajarnos de la barca, wow, es porque actuamos con fe y porque no. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Y bendice la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes, de los que estén escuchando esta grabación, Señor. Padre, toca lo más profundo de sus corazones y ayúdanos a aprender a confiar en ti, a esperar en ti.